gustaría a ustedes oírlos en el sentido de la exposición que hubo. ¿Qué aspectos fueron los que se les hacen más sugerentes como para indagar en su propio proyecto? Por lo que me dicen, obviamente son proyectos muy diversos, por la línea que escogieron, pero por ejemplo el turismo. Yo no puedo entender el turismo si no me enfoco en lo que es la importancia de lo consume, ¿no? Una sociedad enfocada al turismo es una sociedad consumidora, ¿no? Consume algo, ¿sí? El turismo como algo que está marcado también como una cuestión de prestigio, ¿no? Que implica intercambios. Entonces, así me gustaría que pensaran cada uno de los temas. ¿Qué tan cercanos, qué tan alejados creen que pueden estar de los temas que presentamos? Yo sí tiene que ver porque es un documento colonial y habla sobre algunos caciques otomíes que conquistaron parte de la Gran Chichimeca. Entonces, obviamente ahí están vinculados estos aspectos coloniales que mencionabas hace rato de, bueno, las formas de producción prehispánicas, ¿no? Con las formas coloniales que llegaron a esa inclusión, porque de hecho en esa época se crearon estos documentos justo para defender la posición de estos caciques indígenas frente a los caciques españoles que ya empezaban cada vez a hacer un embate más fuerte contra estos grupos que los llegaron a conquistar a los chichimecas. Entonces, pues ahí sí hay bueno, a mí me parece que hay una cuestión de, tanto desde el tema de la percepción de las tierras, ¿no? y de, por ejemplo, ahorita estoy leyendo el libro de Powell, de la guerra de los chichimecas, de la conquista de los chichimecas, y justo ahí hay una pregunta, ¿no? de si es legítima o no es legítima la guerra contra los indígenas, ¿no? Justo es el tema de las minerías, que es un tema incluso muy de boga actualmente, con el hecho de la posesión de la tierra, ¿no? Pero en este caso incluso nos topamos con extremos, porque ni siquiera estamos viendo que los chichimecas son agricultores, sino que son cazadores recolectores, ¿no? Entonces se están enfrentando dos formas muy polares, digamos, de concebir el concepto de territorio, y en eso por supuesto hay formas económicas de concebir ese espacio, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que estoy trabajando es un poco el movimiento político y la conformación identitaria de los afromexicanos y cómo parte de ciertas particularidades culturales. Entonces, pensándolo de esa manera, otra mirada de ver ese movimiento es como ciertas músicas, ciertas danzas se exotizan hasta volverse espectáculo, ¿no? Se vuelven mercancía, van dirigidas hacia un cierto consumidor, y cómo eso impacta también a las poblaciones que son como las portadoras de esos saberes, ¿no? Porque empiezan a surgir ciertos grupos folclóricos, sobre todo, que empiezan ya a lucrar también con estas manifestaciones. Esperamos más expresión de la última parte, ¿no? Porque es un consumo de prestigio, de consumo. Hay un texto muy lindo, no sé si lo conoces, que se llama Etnicidades de Entonces, de los autores Camarón, que precisamente te hablan de cuando la etnicidad se complementa, ¿no? Y luego cómo, y qué significa para las mismas etnias esa venta, ¿no? Entonces es un juego entre vender, pero también cuál es la forma estratégica que pueden utilizar en esa venta, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el autor? Comarón. Son los Comarones, una pareja, y se llama Etnicidades de Arte. Bueno, yo tengo una duda, partiendo de que es una política y que, bueno, algunos tenemos, bueno, antropología económica, porque algunos tenemos derechos de construcción de quizá mercancías culturales, pero que son simbólicas. ¿Qué tanto puede entrar como en el proceso de antropología económica? Que esa es como mi pregunta. Si también satisface necesidades, obviamente yo lo plantearía que sí, desde la necesidad de generar una identidad, si genera consumo también, pero un consumo local o un consumo abierto. Entonces, esa es mi pregunta, ¿se puede ser aplicable también a este tipo de trabajos? Sí, miren, en realidad yo estaba bromeando
en el sentido de por qué no se unan a la línea de antropología económica, ¿no? Más bien la intención es que pensar que los temas que trabajan en antropología económica pueden ser vistos también en alguna parte de su investigación, ¿sí? Entonces, más bien esa es la intención, ¿no? De que vean que la antropología económica no se quedó con una parte, sino que se ha presentado, partiendo de esta idea que la economía está incrustada en toda la sociedad, que cualquier fenómeno que veamos implica no olvidarnos de que hay una parte económica, ¿no? Entonces la intención es esa, no que te vayas a la línea, sino que puedas en un momento dado acercarte también a la producción que sobre el tema se puede manejar. Digamos, ya sería una cuestión más simbólica en el aspecto de producir, de vender y de difundir como toda esta... Sí, yo creo que en cualquier caso, por ejemplo, yo trabajo en mercado, yo ahorita les iba a pasar uno, pero si pasa tiempo, porque está lloviendo y está muy feo, ya no tienen que preparar ustedes ese examen. Pero por ejemplo, yo trabajo en mercados, y los mercados yo no los veo nada más desde la parte de producción que se lleva a un mercado y después existe el que va al consumidor y compra productos, ¿no? Entonces tampoco nada más lo veo en el sentido de que hay precios y hay acaparadores, sino luego también en la parte simbólica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la gente consume en un momento dado? Y cómo el mercado está en relación también con muchos aspectos de lo que podríamos decir es una venta simbólica de productos, ¿no? Entonces ahí te encuentras desde los típicos productos para las ofrendas, ¿sí? Entonces tú no puedes explicar de la ofrenda sin acudir al mercado, ¿no? Entonces los productos que salen de ahí están para las ofrendas. Tampoco puedes entender el mercado y lo que viene siendo el carnaval, porque muchas de las máscaras que se venden en el mercado son las que se utilizan en el carnaval. Y cómo hay una resignificación incluso de la máscara en el sentido de lo que es la fiesta del carnaval, ¿no? Entonces ahí lo ven. Entonces tampoco puedo entender los alimentos, la preparación de los alimentos sin el mercado y el uso simbólico de los alimentos, tampoco lo puedo llevar a cabo si nada más me remito a ver la producción local, ¿no? Entonces tengo que ver que mucho de lo que entra en la producción que ahora se pone en ofrendas para los rituales simbólicos pues proceden de diferentes partes, ¿sí? Entonces, hasta la misma Coca-Cola, que puede ser un producto incorporado que se vende en las tiendas, que se vende en un mercado determinado y que puede decir, bueno, es que hay una resignificación de la Coca-Cola. Digo, es la Coca-Cola, a un trabajo muy bueno de polvo que acaban de sacar, te introduce la importancia del color. La ofrenda debe de ir con determinado tipo de colores. Entonces, el negro de la Coca-Cola no es la Coca-Cola en sí misma, es el color del líquido, ¿no? Se incorpora. Entonces, en ese sentido, un tema que puede ser muy de antropología económica, yo no puedo enfocarme nada más a ese aspecto sin ver partes de la antropología política, partes de lo que viene siendo la antropología cultural y partes de toda esta corriente simbólica, ¿no? Entonces, como que le meto ahí, es una especie de collage, ¿no? Es lo que dicen que antes era casi pecado hacerlo, el collage. ¿Eh? No, cuando utilizas varias corrientes, el eclecticismo, que antes era tan criticado, solo podemos entender. Además son interdisciplinarios, ¿no? Y ahí está la interdisciplina. Entonces, yo creo que la importancia es no sesgarnos a ver solamente un lado de lo que es un problema, sino tratar de verlo que tiene diferentes dimensiones. Bueno, fíjate que sí, por ejemplo, el que hablábamos hace rato de la jornada, que decía yo que hacía un análisis de la ENA, pero él mencionaba también cuál es la situación de la antropología en México. Bueno, hacía un recorrido rápido, ¿no? Y decía, la antropología fue de la mamá de los pollitos, a partir de Cambio, hasta determinado momento que llegaron los liberales, y entonces la antropología murió para el Estado, ya no era la consejería del Estado, y la economía y todo esto pues, sube el poder, ¿no? Sí, se equivoca, no fue la llegada de los liberales, fue la llegada del 68, no fue una ruptura de la antropología con el Estado. En esta parte ruda, digamos, de la antropología normativa, pues sí,
pero sí seguía manteniendo, bueno, ahí estaba el INI, ¿no? Ahí estaba... Y sigue, el INI sigue con pero ahora con esta visión de creamos empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a eso voy, porque él decía que hay temas de la antropología, o hay herramientas de la antropología, una de ellas es la etnografía, que es básica para regresar a la antropología en el lugar donde debe estar, ¿no? Como ciencia, digamos, ya no como aparato de Estado. Pero mencionaba mucho la antropología económica porque decía todos los procesos en este momento están atravesados por la economía. Es decir, ya no se puede entender todo ese mundo, o sea, ni siquiera el mundo simbólico, ¿no? Menos ese, pues, sin estos procesos de ir y venir del mercado, porque ahí con la cosa que se intercambia va la idea, ¿no? Y va el símbolo, y va la cultura, esa que significa, y se hace, y etcétera, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, las últimas que fuimos a la Huasteca, alguna vez que la mañana con la compañía de que trabajo allá con estas mujeres jugadoras, la verdad es que ellas pues, sí son indígenas, ¿no? Son aguas, pero están pensando en crear una empresa, están pensando en vender ellas mismas su producto con sus bordados tradicionales, que también es un decir que son tradicionales, porque muchos de ellos fueron aprendidos en cursos o copiados de no sé dónde. Entonces sí, es todo un juego donde el mercado, tal como funciona el mercado y tal como funcionan estos intercambios, también vayan ocupando las ideas allá, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo, o algunos que recuerdo, es pues el texto de la camisa de la ropa usada, ¿no? Porque sí es algo que se crea en Europa y que quién sabe cómo va a dar a la Huasteca, y ya una niña náhuatl o proveniente de Ortene trae algo con una resignificación diferente, o sea, totalmente diferente, pero que se da por la dinámica del mercado. O sea, lo cierto es que el mundo se ha hecho más pequeño y ahí está la economía metida. O sea, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas están respondiendo a procesos económicos en principio porque tienen que sobrevivir. Sí. Y a veces yo lo que le criticaba a compañeros de la ENA es que en algunos clases se enfrascan tanto en el tema de si vamos a encontrar el símbolo del lado, del limón, de la caña, que pierden totalmente como el contexto global, ¿no? Que es el lado del limón, pues tiene todo el proceso, ¿no? Entonces, para mí resulta como, digo, no es propaganda, pero sí resulta fundamental. Sí, yo creo que hay temas que atraen mucho en la parte simbólica del turismo, siempre una parte de los pueblos turísticos, los pueblos mágicos, apasionante. Pero el chiste es, con esta idea de la interdisciplina, ¿cómo la enfocamos? No perder de vista que estamos estudiando antropología. Entonces, ¿cómo desde la antropología pueden encontrar las herramientas para trabajar algo de forma novedosa? ¿Sí? Porque sobre todo pasa mucho que cuando vienen de otras especialidades, de otras carreras, traen todo un bagaje cultural, autores que son sus preferidos para tratar un tema y un tema en específico. Entonces, engancharse con la antropología no es muy fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la licenciatura precisamente lo que implica son muchas lecturas dirigidas a un tema, sino a una especialidad, antropología política, económica, tecnológica. Entonces, implica lecturas que te dan un bagaje, como pasa con la sociología o como pasa con la economía, ¿no? Si yo me quiero meter con Durkheim, realmente mi ignorancia es total, porque una obra de Durkheim me va a enseñar la sociología, ¿no? Entonces creo que es muy complicado a veces el cambio de una disciplina a otra, cuando no dejamos de lado el decir, bueno, yo estudié pero ahora no quiero estudiar esto. Si me quiero meter a esto, ¿y por qué no me combino? La antropología surge mucho por las ideas de la sociología, pero se puede distanciar. La sociología después retoma muchas cosas de la antropología. Igual, pues hay muchas disciplinas en las cuales la antropología se nutrió, porque no es la filosofía, la psicología, pero que las hizo suyas. ¿Sí? Y ahora hay muchas disciplinas que retoman de la antropología, sobre todo la importancia del trabajo de campo, y consideran que por eso ya es antropología también, ¿no? Y no, lo importante es conocer qué planteamientos hubo y cómo podemos combinarlo. Ahora que salga algo bonito, la interdisciplina es interesante, pero cuando realmente se logra combinar, y pues 2 años de maestría, desde mucho éxito para el que lo intente hacer, ¿no? 2 años de la maestría son muy poquitos, acuérdense que en un semestre tienen que hacer una tesis, y
Entonces, sí es empezar desde ahorita con ese ejercicio de introducirse por los temas que han sido trabajados por la tecnología y que les pueden dar sugerentes ideas. Se lo combinan con la especialidad en la que vienen, les puede dar cosas muy buenas, pero busquen el equilibrio, ¿no? Entre una y otra, y no tratar de dar un enfoque antropológico porque se recuerda un libro, que me ha pasado mucho, ¿no? Así, porque ya leyeron un libro de antropología, creo que eso ya es hacer un trabajo, ¿no? Entonces, la intención de este propedéutico pues, es darles una, en realidad es una embarrada de algunas cosas que ya no van a ver. Digo, los cursos pues son un año, un semestre de materias comunes que tampoco les van a servir mucho porque algunos ya traen un tema muy específico. Creo que ya va a haber un cambio precisamente en la función de las líneas y que esa es la gran ventaja. Entrar desde una línea es llevar materias enfocadas a lo que es el proyecto mismo, ¿no? Que ya no son cuestiones tan generales, como para tratar un poco de decirles la antropología trabajó esto, las teorías antropológicas, la arqueología, la lingüística. Digo, es todo semestre que ven en eso, que realmente pues, no los vuelven antropólogos porque es una farmacéutica. ¿Sí? Se da teoría antropológica, entonces imagínense en un semestre ver todas las corrientes, cuando cada corriente tiene sus propias contradicciones, tiene muchos autores, entonces pues es algo así como que muy rapidito, entonces tampoco lo saca como expertos en conocer la teoría antropológica. Entonces creo que los cambios que se vengan pues, van a ser muy buenos en el sentido de enfocarnos a las líneas. Creo que todavía no les toca a ustedes el cambio por completo, ¿no? Les toca todavía llevar materias comunes, todavía llevar teoría antropológica, lingüística, arqueología, antropología, ¿sí? O ya cambiar. Creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, pues ahí está Alex, egresado de aquí, sabe un poco cuál es la dinámica y la problemática que se plantea. Entonces, sí, la intención con las líneas es que no por ser una línea de antropología económica nos olvidemos que hay problemas que no pueden pensarse bajo la lógica económica y dejar lo simbólico de lado, ¿sí? No todo lo vamos a ver en función de esto se compra y se vende, o todo se compra y se vende, sino que la sorpresa en la Huasteca, por ejemplo, es que encuentran una ritualidad impresionante, ¿no? Mediado muchas cosas por el mercado, pero hay otras cosas que no las puedes explicar bajo esta meta. O la cuestión política, o la cuestión del turismo, trae cosas que tampoco a nivel de la antropología se pueden explicar bajo estas líneas. Pues el ejercicio y el reto para ustedes es cómo vuelven un tema, por muy ajeno que haya sido a la antropología, cómo lo vuelven antropológico. Entonces esa sería la intención o la cuestión de, bueno, está más en la línea de lo que es la tradición de la historia, ¿no? ¿Cómo da? Sí, bueno, pero es una tradición de trabajo. Es el nacional del proyecto. Sí. Yo. Ok, bueno, entonces vamos a ver qué aspectos trata la antropología económica, ya los que me han comentado, entonces me gustaría que siga. ¿Qué te dejó? ¿Qué le pusiste así? Bueno, yo voy a trabajar, bueno, como el estado de Tabasco, retomar la música yucatán para conformar una identidad tabasqueña. Pero dentro de este trabajo, esta música también se ha generado un cierto mercado en la producción de instrumentos que van ligados al turismo. Entonces de ahí puede estar antropología económica, ¿no? Como ya el tambor pasa de ser de una tradición a un mercado para el turismo. Puede ser hasta un tema completo de... Este es un tema muy interesante porque hay un trabajo dentro de este conjunto de antropólogos marxistas que toman qué implica introducir algo en una sociedad, qué cambios se van a dar. Y es interesante empezar a indagar, y de hecho también en una de las obras que se llama enfocadas hacia el consumo, se toman, por ejemplo, cuando lo que esto que puse la ropa usada, desde dónde se hace el algodón, cuando se construye una prenda, dónde se construye, cuál es todo el proceso de producción, es una ropa de marca, dónde se va y después cómo se desecha y cómo después de que es desechada llega a los mercados locales, ¿no? Entonces ahí obviamente se consume muchas veces por la misma gente que la hizo.
ustedes saben que las maquiladoras están presentes en todas partes de México. Entonces me sigo aprendiendo. Entonces muchos de los trabajos se siguen en de antropología marxista que yo digo es ¿qué implicaciones tiene el cambio de cuchillos por rifles? Cuando mencionaban los cambios que hubo social. Entonces aquí era muy interesante porque no fuiste tú, es un ejemplo. Cuando se introduce un elemento, ¿qué repercusiones tiene? Por ejemplo, si la mujer está tomando un taller de costura, la lógica del papel de la mujer en una sociedad, la mujer está en su casa. La mujer es la que se encarga del mantenimiento de la mesa de trabajo con su trabajo. Pero de ahí en fuera hay una serie de restricciones en el sentido de cómo va a salir a la calle a determinadas horas, cómo va a tener relaciones con otras gentes, y es de una completa supeditación. El texto de Bella Sucia nos va a dejar muy claro el papel de la mujer. La primera parte es, parece que uno está viendo las sociedades en México, ¿cuál es este papel de la mujer? ¿No? Una completa supeditación. Entonces, cuando la mujer se transforma en empresaria, ¿qué implica? ¿Sí? ¿Cuál es la relación que quiere establecer con el marido, con la familia? ¿Cuáles son los cambios a nivel cultural y de organización? Esto va propiciando. ¿Sí? Entonces, el cambio de un elemento provoca o impacta la organización social, la cultura misma. Entonces, las prendas que antes se hacían con un simbolismo, no son por el vestimenta. Tú no vas a impregnar el simbolismo en una prenda que vas a vender. Si le bordas cualquier cosa y la vendes, mientras que las originales normalmente son historias. Una prenda que abarca una historia, o te dice de quién es la prenda, o te dice si es soltera o si es casada la portadora de la misma. O sea, tiene muchas connotaciones culturales la prenda. Entonces, ¿qué implica una prenda que ustedes compran? Por ejemplo, yo veo el Teshkem, hay un trabajo muy bonito de Claudia, que si no conoces, donde habla toda la distribución del Teshkem, el colorido, todo. Y después te lo encuentras en los mercados donde el turista quiere que la prenda sea toda negra. Pues se la hacemos toda negra. Entonces, ahí no que los bordados ahora son más bonitos, grandotes, porque van a terminar en más bonitos. Entonces, la prenda perdió el simbolismo y el significado que tenía para la cultura en el momento en que entra al mercado, ¿sí? La comercialización de la prenda. Entonces dices, ¿y esto en qué impacta a la cultura? ¿No? Dices, bueno, ¿y qué pasó con la prenda original? ¿La siguen haciendo o prefieren usar una prenda comercial? Si ustedes van a Guerrero, en Xochislahuaca, los huipiles son sensacionales, eran sensacionales, eran bellísimos, con un color impresionante, y ahora la prenda que ha sustituido el bordado es el encaje. Entonces ahora las piezas, los huipiles son de encaje, ¿okay? Son más económicos y siguen siendo elementos de identidad, ¿sí? Entonces, ¿qué se perdió y qué se conservó? Es una sola prenda, cuando entra la esfera de la circulación que gana y que pierde, ¿no? O cómo el grupo reacciona ante lo que viene siendo un elemento cultural. ¿Sí? Entonces, esto que se trabaja con el tema, yo creo que te da posibilidades de los impactos en otros sentidos. También con la vestimenta, ¿no? Que también es una creación nueva, ¿no? Decir la blusa chuntaca, que es muy parecida a la de China, ¿no? Porque llegan también para fomentar también el trabajo, todas las instituciones políticas. Con esta blusa pues, se dan talleres, ¿no? Se dan talleres en las comunidades. Entonces también muy práctico, ¿no? También se ve otro discurso y otra visión también desde fuera, ¿no? Quiero inventar los ángeles. Sí, fíjate, por ejemplo, en mi caso, que nosotros tuvimos muy parecido, no solo el objeto cambia, ¿no? O sea, el significado, sino también que la demanda del mercado empieza a cambiar las relaciones entre las comunidades, porque de repente llega alguien y dice, oye, políticos, por ejemplo, quiero que me hagas 500 servilletas, porque voy a dar de comer y quiero que ahí se haga mi foto, dorada, o lo que sea, ¿no? Entonces la señora que era una actividad que la mantenía ocupada y me lo aprovechaba entre otras actividades, ahora de buenas a primeras se vuelve empresaria, ¿no? Sin saberlo. Y de repente, bueno, lo menciona una tesis, por ejemplo, empieza no a subcontratar, pero empieza a llamar a otras personas para que le ayuden a abordar. Y entonces crean otras categorías, porque ella no dice yo soy su patrona, y dice no, yo les convido,
escondido debajo. Entonces el término convidar, por ejemplo, que es algo de lo que trata de la tesis, es difícil, o sea, no es una relación de patrón obrero, tampoco es una relación de tequio o de reciprocidad, es otra cosa. Es, creo yo, una respuesta a la demanda específica del mercado y tiene lógicas propias porque tiene un bagaje cultural, pero que está respondiendo a esas demandas del mercado. Sí, pero lo interesante es cómo se contrata, porque también el discurso. No, y el hecho, porque ella no va a contratar, por ejemplo, gente que no sea de la comunidad del marido, por ejemplo. O sea, se siguen ciertas reglas. Hay ciertas reglas. Si fuera su contratación, tú lo haces bien, tú bordas bien, pues vale. No importa que borde bien o no. O sea, lo que importa es que tú eres de la comunidad del marido. No hay libre mercado en nosotros. No hay libre mercado. Pero además se define, creo yo, que eso es una hipótesis, por el problema del acceso a la tierra. En el caso de las mujeres. Sí, pero también, por ejemplo, en este caso, como también era como quitar, bueno, no hacer tanto trabajo, porque ya ves que uno de lo que pedían esas mujeres reina y ellas era como esas máquinas especializadas y ya tenían el espacio por el taller, que era su casa de ella, etcétera, etcétera. Entonces esa también la forma de bordar no era lo mismo lo que te decía Reina o lo que decía, a lo que decía Nibarro, a lo que decían las de la comunidad de lado. Porque ahí, desde la perspectiva, yo sí, con todo el que nos fuimos a su casa, yo sentí que Reina sí tenía como esa, un poco como, no tan acabada, pero esa cuestión como de acaparar. Ya eso resulta una cuestión personal, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, los ejemplos que están ahorita comentando es sobre un objeto, digamos, textiles. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya es algo más una tradición? Estoy pensando en el tema que yo estoy tratando de abordar sobre el navalismo maya Xujil, en el lago de Atitlán, que se inserta al mercado de la siguiente manera. Llegan personas del exterior a aprender navalismo maya Xujil al lago de Atitlán. Estas personas son catalogadas por la sociología inglesa como migrantes por estilo de vida. Se migran al lugar porque tienen un estilo de vida específico. Llegan a ese lugar, aprenden el navalismo maya Xujil y ponen su negocio de, digamos, de una casa de terapias que enseñan el nahualismo maya Xujil, ¿no? Al igual que está pasando con la cuestión de la ingestión de la ayahuasca, ¿no? No es un producto ya determinado como es un textil, sino ya es también toda una cuestión ritual que se inserta en el mercado, ¿no? Lo que yo le quiero ahí dialogar con etnicidad, S.A. y con los Komarov, y también la cuestión de la fetichización de la mercancía, ¿no? Porque ya no es un producto, y eso es una, digamos, es una tradición, es una ritualidad que ya está insertada en el mercado. Entonces, se está comercializando una vez. Exactamente, uno va a la zona de Atitlán y ve este fenómeno en dos poblados, San Pedro Laguna y San Juan de Laguna. Son casas de centros de meditación y de relajación de terapias, ¿sí? Que están enfocadas al turismo, ¿sí? Pero sustentadas en toda esta etnicidad, no solamente de maya Xujil, sino en otras etnicidades de todo el mundo, budista. Sí, es una combinatoria ahí de sí, cosas. sí, entonces, pero no son aplicadas por los agentes originales, sino por esos nuevos agentes que los personas son exactamente apropian y lo resignifican los migrantes por estilo de vida. Resignifican el proceso. Sí. Fíjate que yo, bueno, por ejemplo, siempre he pensado en este tipo de procesos y pienso que sí es que no es nuevo, y yo creo que uno de los primeros que piensa esto son los antropólogos. ¿Sí? Es decir, son los primeros que llegan, ven o extraen y de repente convierten en otra cosa aquello. Mira, y para darte un ejemplo, yo conozco, y son amigos míos, ¿no? Varios compas que viven del discurso indígena. Sí. O sea, lo han comercializado.
¿no? Y entonces se paran en un auditorio, y además porque se tiene la idea de que, si es indígena, entonces tiene la razón. Hace años cuando estábamos aquí en la maestría, me acuerdo de una compañera que pasó el nombre, que su hipótesis era, no así, pero más o menos, los indígenas son malos, son buenos, los mestizos son malos. ¿Y por qué? Pues porque son indígenas, ¿cómo van a ser buenos, no? Entonces, en ese sentido, esta parte indígena y de etnicidad, yo creo que también se ha comercializado tanto y está presente y está bien asumida por la sociedad mexicana. Somos bien racistas, pero esta parte de etnicidad, del comercio sí está. Y yo creo que el ejemplo más clave, mejor aquí me queman en Leña Verde, fue lo que acaba de pasar con Lorenzo Córdoba. Porque, o sea, perdón, pero claro, está mal que se burlara del otro tipo, pero la realidad es que el otro, si uno lee su biografía, que además es un líder de la CNC, tiene de comunidad indígena lo que yo tengo de, o sea, y por eso utiliza este discurso de yo, gran jefe chichimeca. Dime qué compañero indígena habla así. O sea, la verdad es que sí tenía razón Córdoba, solo se ve en las películas de vaqueros, solo hablan así. O sea, claro que pueden hablar medio mucho en español, eso, como nosotros hablamos medio mucho en cualquier otro idioma. Pero de eso a que hables todo un discurso de yo, ¿no? Porque además está sacando provecho, o sea, ya dijo, todos los indígenas te vamos a parar. Entonces yo quisiera que ver si los nahuas de Guerrero, los de los Azteca, o los Oxides, lo reconocen como líder, porque en realidad el tipo es un líder de la esencia. Es un cuate que ha vivido de este discurso político. Eso para mí es comercialización de lo étnico, que es bien interesante. O sea, yo siempre he pensado que no tienes un uso político. Lo mismo pasa también, y es a lo mejor es la de Fernando Ortiz, que un cubano que y también hizo estudios sobre la africanidad de la música cubana. Entonces, una de las cosas que se plantean mucho en Cuba y también a raíz de los estudios como los que hizo él y Alejo Carpentier, es como, por ejemplo, el concepto de rumba es entendido en los cabarets, ¿no? Entonces en los cabarets sale una señora con pocas ropas, dicen ellos, gritando cabiocide, pero, o sea, que no tiene nada que ver con la forma de hacer la música en lo que verdaderamente es la rumba para ellos, ¿no? Entonces la rumba es, sí es música callejera y tiene una connotación de fiesta, pero no en el sentido del cabaret, ¿no? Donde lo que importa es usar pocas ropas y que una mujer se desnude ahí frente a la gente, ¿no? Y que son hombres generalmente, ¿no? Sino que es una fiesta distinta en la que hombres y mujeres producen música y bailan, ¿no? Y conviven, y, digamos, tienen sus formas de esparcimiento. Y además recrean ahí otras cosas que derivan de su tradición religiosa, ¿no? Pero también ahí hay una distorsión, digamos, en cuanto a las formas, ¿no? Y luego, pues obviamente todo esto impactó también en la cultura en Cuba porque, bueno, pues anteriormente el son cubano, por ejemplo, se tocaba solo con puras percusiones y eso fue, bueno, la incursión, digamos, del mercado hacia estos ritmos, ¿no? También empezaron a generar cosas en cuanto a la instrumentalización que cambió y eso era algo que se cuestionaban mucho Fernando Ortiz y Alejo Carpentier y ponían en tema, en la de discusión, el hecho de cómo puede afectar de manera peligrosa la discografía, sobre todo, ¿no? La producción discográfica, la venta y la distribución de estos materiales en cuanto a la sonoridad de las comunidades cubanas, ¿no? Cómo se planteaba en días de extinción algunas cosas en base a este intercambio. Sí, yo creo que realmente la sociedad actual tiene cosas interesantísimas. Pensamos en lo étnico. Obviamente la etnicidad, 50.000 ejemplos que nos hablan de lo que viene siendo, cómo es utilizado por los políticos, la historia de la antropología mexicana. Estoy leyendo yo la antropología mexicana, es muy interesante, conocer lo indio. Pero también cómo hay otra visión donde lo indio también es explotado por los indios, ¿no? Entonces, por ejemplo, los trabajos que ha realizado unas salas en el norte de México, creo que Rafael Esteban, una persona de un trabajo, y todo un equipo que tenía un trabajo ahí, dejaban ver, por ejemplo, el caso ahora,
de cómo ahora se hablaba mucho de la donación de tierras a la gente que tuviera el mismo tipo de sangre, ¿no? Que fueran gente, sobre todo gente del norte, que fueran páparos, y todo, cuando realmente muchos de estos grupos lo que menos tenían ya era sangre auténtica, podríamos decir, ¿no? Entonces, lo que en una época fue tachado de negativo, ser indígena era un problema para el gobierno, porque el indígena era símbolo de retraso, símbolo de flojera, de borrachera. De repente ahora para dotar las tierras pues solamente se le dotaban a los que tenían sangre 100% indígena, ¿no? Entonces hasta se hacía una gradación de qué porcentaje de la gente tenía para tener acceso a la tierra. Entonces estos dos ejemplos tan extremos nos dan una idea de lo que pasa en la actualidad. Entonces en la actualidad no podemos explicar lo local sin ver los usos de lo global. Entonces las sociedades indígenas no están, no son estas sociedades primitivas que se estudiaban en los años 50, 60 con la antropología en África ni en México. Pero las sociedades están todas en un movimiento constante desde cosas que han llegado de las ciudades a las poblaciones, la gente ha salido a las ciudades. Entonces estos líderes los encontramos en todas partes. Entonces hay un constante movimiento, como decía, no solamente viajan las mercancías, sino viajan las ideas y viajan vienen siendo los intereses, ¿no? Entonces tenemos un movimiento donde cualquier problema lo tenemos que ver en ese sentido, ¿sí? Ni es bueno ni es malo, ¿no? Entonces creo que la capacidad que se les pide a ustedes como alumnos de la maestría, ser objetivos con los datos, ¿sí? Ver los datos y después sobre eso dar su interpretación en función de una teoría o de un enfoque o de varias teorías que pretendan dar, ¿no? Sin tomar posición, porque son indígenas son buenos, porque son mestizos son malos, no, al contrario, porque son indígenas son flojos y porque son mestizos son trabajadores. No, tenemos poblaciones que tienen muchos, son indígenas y por eso tienen tradiciones, pues, también hay la comercialización, ¿no? Pero también la sociedad ha logrado poner en venta esas tradiciones y las comunidades han logrado sacar también un provecho muchas veces en aspectos identitarios para ellos, ¿sí? Entonces tampoco podríamos ver como negativo el hecho de vender una tradición. Sí, yo me acuerdo mucho una vez que fui a una comunidad con Lorenzo. Entonces la gente de ahí del lugar estaba, se acostumbraba antes que después de la iglesia estaba el panteón. Entonces la gente en un momento dado decidió quitar el panteón porque pues, ya estaban con la idea de modernizar la población y poner un parque. Entonces lo que hicieron fue sacar todos los restos, entonces veíamos los huesos por todas partes y las cruces. Pues mi esposo está indignado porque la gente quería modernizar el lugar, ¿sí? Quería poner un parque. Lo que la gente quiere, lo que la gente quiere es hacer un parque. Claro que el procedimiento que estaban utilizando para, de alguna manera, el poco respeto para esos restos, no era lo más adecuado, ¿no? Pero tampoco lo más adecuado era decirles, porque eres tal comunidad tradicional, tienes que mantener ese panteón ahí, pues tampoco era lo adecuado, porque la gente decide qué es lo que quiere hacer. Y entonces, uno como antropólogo, pues tiene que ver, pero no decir qué les conviene hacer. Yo creo que la objetividad está en el sentido de ver qué datos nos van dando y cómo los podemos manejar. Y creo que para eso, precisamente, sí la antropología da muchas herramientas. Simple y sencillamente el trabajo de campo, que nos permite observar, ver a las gentes. Y digo el trabajo de campo no necesariamente que se vayan a una comunidad, ¿sí? El trabajo de campo lo pueden hacer, lo pueden hacer como ustedes aquí ahorita, ¿no? Viendo cómo reacciona, lo que hacen, lo que platican, lo que destacan, ¿sí? Observándolos, cómo se visten. El trabajo de campo es observación, es mucha observación, es diálogo y es saber escuchar. Saber escuchar lo que la gente dice. Entonces creo que eso es una de las cuestiones que para ustedes va a ser precisamente este aprendizaje, que estoy viendo otra especialidad, ¿no? Saber que la base es ese trabajo. Y por ahí hay un libro que salió de Cristina Michin sobre el trabajo de campo, que se lo recomiendo, porque creo que es a donde a veces se atoran más cuando hacen una investigación independientemente de la especialidad, ¿no? Ya sea de antropología física, de arqueología, de lingüística, lo que van a hacer trabajo de campo, ¿sí? Y ese trabajo de archivo que es muy importante, pero es saber leer lo que nos está diciendo, saber observar, saber hasta oler el campo, ¿no? Hay un trabajo, yo estoy también con las percepciones, entonces me gusta mucho el tema porque siempre se ha privilegiado el que nosotros sabemos ver, observar,
privilegiamos el sentido de la vista, pero las poblaciones y la cultura también es olerla, sentirla y es tocarla, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí nos falta mucho, que aprendemos, por ejemplo, a ver, pero no damos mucho énfasis a lo que viene siendo el sentido del olfato, ¿no? Que nos dicen los olores en los lugares, ¿no? Y hay transformaciones, hay transformación de olor en la gente, y hay un gusto por el olor en muchas culturas que no sabemos tratar, ¿no? Y además es muy difícil documentarlo también, ¿no? Como en una tesis como ponen, dándose por las cosas que se dicen la verdad. Lo pongan así, ¿no? Como huele a sacahuil. Esto me huele a sacahuil. Esto es como sacahuil, ¿no? Esto es cochinita. Entonces, pero yo creo que también es esa idea, ¿no? De partir de que tenemos que tener como todos los sentidos muy alertas para poder aprender lo que más podamos de estas culturas en las que vamos a estudiar. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más se cree? ¿Quién más quiere darse cuenta? Sobre lo que estás trabajando. Sí. Lo que yo quiero trabajar es el grafiti legal en la Ciudad de México. Y lo que me interesa, lo que yo planteo es que haya una interacción simbólica, discursiva por parte de los sujetos, y que rompiendo esto, pensándolo desde la sociología, en que la interacción forzosamente necesita un intercambio cara a cara o un intercambio directo de mensajes. Entonces, la manera en la que la economía se inserta en esto es una forma muy curiosa. Por ejemplo, se estila mucho ya hoy día que se graben cuando se meten a los lagones del metro. Entonces se graban, se pintan y salen, ¿no? Todo esto en el marco de la legalidad. Lo curioso es que marcas como Montana, que es muy famosa, muy importante en el medio, patrocina a algunos grafiteros en los márgenes de la legalidad. Es decir, graban un video, aparecen los créditos Montana, pero a su vez Montana se deslinda de la actividad que están llevando a cabo, reconociéndola como que es ilegal, ¿no? Que están transgrediendo la infraestructura del país, al tiempo que provee de los insumos para que realicen la actividad. Eso por un lado. Y bueno, pues por el otro está la otra parte, ¿no? Que utiliza los materiales de producción idénticos o similares, según se quiera ver, que es el street art, que no es lo mismo, ¿no? Entonces el street art ha tenido mayor impulso por parte del mercado, que le ha venido dando una legitimidad, además de que su composición estética es otra, ¿no? Entonces esto ha venido como mermando, no mermando, sino la actividad de graffiti sigue manteniéndose solapada bajo la sombra de la legalidad, o aquello que no merece ser visto porque no es bonito, y sin embargo hay un mercado que impulsa la actividad, que a su vez fomenta otra, y entonces va como desvirtuando una en función del enriquecimiento que le produce la otra. Pero aquí lo interesante, lo que me importa, pues es el marco de la legalidad. Y bueno, como el mercado legitima una producción de estudiar y ensombrece la otra, y entonces cómo se da este proceso de la preferencia por una estudiar, que puede ser muy parecido, ¿no? al grafiti legal, pero la condición del mercado pues sí viene aquí a jugar un papel importante, porque barato no es, o sea, hacer grafiti no es barato, o hacer estudiar mucho menos, pero pues cualquiera de los casos esto es importante, ¿no? Porque hay marcas que lo legitiman, que lo apoyan y que a su vez se deslindan de la actividad. Bueno, yo voy a tratar sobre la animación de la fetal a partir de los costos del cráneo y considero que podría insertar como la parte económica como uno de los indicadores que nos está hablando sobre los índices de crecimiento y desarrollo de ciertas poblaciones a partir de las condiciones en las que vive la madre y por lo tanto cómo es el desarrollo en etapa intrauterina, que en realidad lo que nos está dando es una mayor significancia del método, porque se están haciendo como poblaciones, digamos, biológicamente hablando, pero que también nos dicen que es mucho más preciso estimar edad cuando tienes, por ejemplo, población mexicana, cuando tienes población en otros sitios y tienes un indicador que esté establecido a partir de esa población. Yo voy a analizar los desechos de consumo de una población que vivió hace alrededor de 7.000, 5.000 años antes del presente en los 8.000. Entonces la idea es que estoy utilizando dos metodologías que son
una metodología para analizar procedencia de materias primas, obsidianas y basalto, y otra para analizar cadena operativa. Estas combinadas, bueno, mi intención es hacer procedencias, saber de qué lugares provienen y intercambio, ¿no? Saber, tratar de conocer cómo estos artefactos o esta materia prima está siendo intercambiada en México. ¿Y te vas con alguna idea del intercambio? Porque bueno, sí. El objeto está ahí, pero el objeto no te dice más que es el material es de acá, pero de ahí en fuera que te diga, a mí me trajeron, me tributaron, o a mí me establecieron el trueque, una cosa, pues eso sí, no te da el lenguaje. Bueno, fuente, me imagino. Por eso utilizo dos metodologías. La primera es para saber dónde viene. Eso lo voy a hacer con análisis de fluorescencia de rayos X. La segunda metodología es análisis de cadena operativa. Entonces yo quiero con ese análisis distinguir cómo están extrayendo las piedras, ¿no? Si las están golpeando con una piedra dura, si las están golpeando con un palo, con un asta de venado, lo que me está indicando es la tecnología de la producción. Entonces, distintas, en una piedra obsidiana, una obsidiana, y esta se compone por distintos elementos, ¿no? Como es el córtex, las formas de la extracción de la lasca, la elaboración de un núcleo, en fin, muchas de esas cosas no están representadas en la isla. Lo que me está indicando es que posiblemente no existe un libre acceso a estas zonas de ¿Dónde vas a trabajar? ¿En Xochimilco, en San Gregorio. Entonces, lo que me está indicando es que si no hay córtex, yo estoy retomando algunos autores que han trabajado en el mismo periodo en la costa de Chiapas, ¿no? Con materias primas que vienen de Guatemala. Entonces, ellos no encuentran ciertos elementos de la producción dentro de su espacio. Lo mismo está ocurriendo aquí. Lo que me está indicando a mí es que no están trayéndose grandes bloques, sino que hay quizás una especie de primera producción cerca del yacimiento, o la forma en la que también están golpeando los materiales que causan una gran cantidad de desecho podría estar indicando que se trata de un libre acceso. Todavía tengo que evaluar cómo es la cadena operativa en ese espacio. Entonces, pues, bueno, tampoco hay mucha información. Me gustaría contrastarla con otras sociedades del mismo periodo en algún lugar de la cuenca. Sin embargo, hay poca información, entonces poco me preocupa esa parte, ¿no? Cómo contrastarla. Pero pues quiero ver si se trae toda la materia prima, si se trae una parte de la materia prima, tratar de suponer que existe libre acceso o que son sociedades más igualitarias en donde la distribución ocurre por sociedades con una jerarquía similar, algunas cosas de la y creo que sí es económico. Bueno, pues yo propuse una investigación sobre diferentes modos de significar el espacio urbano, específicamente el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, a partir de varios sujetos, y inició por el reconocimiento de algunos espacios en el centro que utilizan hombres para buscar sexo entre hombres, un cine pornográfico, cibercafés, parques a ciertas horas, esquinas que yo sugiero que hay una manera muy particular de experimentar y de percibir la ciudad y el centro, en contraposición o en disputa con otros sectores, otros sujetos, y uno de estos es el mercado. Como el mercado, buscando colocar cierto tipo de consumo, va reconfigurando el espacio urbano, y además como uno de los sectores importantes para la transformación del espacio o la planeación del espacio. Y también interesante es que va configurando formas simbólicas de vivir el espacio urbano, porque si queremos colocar aquí en el DF ya estamos con más avance, digamos, en este proceso, pero si se quieren colocar algunas transnacionales como Burger King, Domino's Pizza y eso, dentro del centro se necesita también desechar lo que nos afecta la ciudad, trabajo ambulante, indigente, trabajadoras sexuales, entonces empiezan a haber redadas, digamos, eso, bueno, aunque no es reciente, pero se agrava, la clausura de ciertos lugares como
hoteles de paso donde se consumen los encuentros que se generan en la vía pública, pero yo sugiero también que es el mercado quien está impulsando una configuración del espacio urbano que diferencia y hasta que choca con otros modos de vivir en el mismo lugar, que en este caso serían hombres que tienen sexo con hombres en el centro. Bueno, yo es enfocado a los jóvenes como jóvenes que se organizan y reproducen actividades culturales o tradiciones en el norte de la Ciudad de México, en específico los pueblos originarios, que tienen como consecuencia, una reconformación al concepto de originario. Ellos cómo se representan ante lo originario, a este concepto político, y cómo se dan cuenta de la diferencia que existe entre el sur y el norte de la misma Ciudad de México. Si son en realidad reproductores de cultura, como en algún momento se pone en duda al ser el norte la zona salvaje, como se plantea en algún momento, y cómo estos jóvenes están siendo partícipes de esta nueva reproducción y esta nueva organización de las actividades culturales y tradicionales. Y ahora se está estudiando mucho el papel de los jóvenes. Justamente sí, de hecho, a mí el interés surge de ver cómo se organizan estos jóvenes, en especial Potepec, que tiene aproximadamente 100 organizaciones civiles de jóvenes que están trabajando para su recuperación. San Juan de Aragón con su representación de la batalla del 5 de mayo, que también tiene que ver con un sentido simbólico. Y en algunos pueblos de Azcapotzalco, en este caso lo que es Xochinahuac, con la defensa de su centro histórico, de su iglesia, que quiere ser eliminado por la carretera de Tau Presente. Entonces, de ahí es donde me surge, y obviamente también el papel que están jugando ellos como actores sociales de estos pueblos originarios. Y es muy interesante porque tienes casos distintos. Sí. Una cuestión es lo de la iglesia, puede ser afectada por el paso de la carretera, el otro es cómo se recupera una tradición, y cuál es el sentido de recuperar la tradición. Entonces, yo creo que estas experiencias que vas a tomar ahí sí te meten con conceptos, más bien con hipótesis distintas, porque no es la misma función de los jóvenes. Justamente es lo que platicábamos. Entonces, cuando la entrevista, entonces la propuesta se planteaba al aire como elaborar una delimitación de las prácticas culturales específicas, es decir, carnaval, la peregrinación y la fiesta patronal, y no salir de ahí para poder explicar como la organización y después cómo ellos ejecutan estos procesos. Por eso preguntaba lo de la mercancía cultural como un valor económico, vamos de esta forma, mercantilizar la cultura. Ahorita debería estar en el campo, porque creo que fue el último 5 de mayo que hicieron en San Juan de Aragón, ¿no? Se plantea, con la entrada del Metrobús se dice que ese es el último, pero una de las cosas interesantes es la reutilización de los espacios, buscar espacios alternativos para tener que... Yo me refiero como a toda esta organización que surgió, porque sí siempre han sido el pueblo San Juan de Aragón, pues es el pueblo que está en ¿verdad? Bueno, aunque hay una disputa porque no es pueblo originario, ¿no? Es el primer pueblo liberal en la Ciudad de México, entonces ahí también hay como... Digo, de cualquier manera sí ya están en un proceso ahorita, están en un proceso de formación, de modificación y de resignificación de los... Ahorita a esta hora. Sí, vamos a seguir, ya a esta hora se nos está acabando el tiempo. Bueno, yo pretendo trabajar con comunidades en Chiapas, específicamente en el municipio de Marqués de Comillas, que tienen reservas voluntarias. Pretendo trabajar con dos comunidades que tienen como construcciones distintas, pero que llegan al mismo resultado, ¿no? Que es la conservación, ¿no? Viéndolo desde la perspectiva de la resiliencia, en el sentido de que, hay toda una cuestión
de política pública con respecto al capitalismo verde, ¿no? Que trae toda esta idea de el mercado de carbono, ¿no? Y algunas otras implicaciones ambientales que pudieran afectar esta iniciativa, digamos, voluntaria, ¿no? Entonces, a partir de ello, quisiera como encontrar las generalidades a partir de analizar dos procesos que llegaron al mismo resultado, ¿no? Encontrar particularidades que se pudieran como detonar en otras comunidades que también tienen conservación voluntaria y que, bueno, pudieran soportar este embate de las emergencias a largo plazo, ¿no? En el sentido de que estas reservas voluntarias, ¿no? Pues no tienen apoyo más que de la misma comunidad, ¿no? Y es en el sentido de cómo un espacio se vuelve un objeto, ¿no? En ese sentido digamos, el espacio forestal, ¿no? El espacio de reserva en sí se quiere mercantilizar, ¿no? No sé si me explico, pero va en un sentido de resiliencia, porque creo yo, en mi forma de ver las cosas, que la resiliencia es un concepto que se integra de otros, como la gobernanza, como planeación, ¿no? Como transformación, pero sin perder la esencia o la identidad como tal, que es lo que se pretende encontrar, ¿no? En estas dos comparaciones. Yo voy a hacer, es parte del trabajo de licenciatura que se continúa y tiene que ver con identificación taxonómica y técnicas de manufactura de artefactos de madera, pero que se utilizan para llevar a cabo ceremonias rituales de pedimento de lluvias. Entonces, justo el trabajo de licenciatura, de los resultados que sacó, eran especies vegetales diferentes, pero la más utilizada provenía excepto en Morelos, provenía de la parte norte del estado, cuando estas cuevas de las que se hizo el estudio eran del centro. Entonces era esta situación de lo que hablábamos por allá, de una demanda de algún bien y esa preocupación por la obtención para su consumo, pero con un fin ritual al final de cuentas. Entonces que puede ser a lo mejor por medio de intercambio con grupos del norte o estos mismos grupos del municipio de Talquizapán, ir a buscar estas especies que no tienen, que a pesar de que utilizan las de su entorno, a la que le dan más importancia es a la que vienen más lejos. Entonces es como esa cuestión de seguir trabajando en por qué es importancia esas especies y por qué este artefacto que tiene la misma función, pero tiene diferentes formas. Tiene la misma función que se hablaba del fuego y su importancia del fuego como parte de un ritual, pero presenta 7 formas distintas de trabajo. Entonces también es entender por qué, si tiene la misma función, tiene diferentes formas y si existe una relación, obviamente función, forma y la especie con la que es trabajada. Entonces por ahí vamos. Son los objetos. Yo quiero trabajar con el cromosoma Y. Quiero identificar en el cromosoma Y el haplogrupo Q. Al haplogrupo Q, que es uno de los reconocidos a nivel América, del continente americano, como uno de los que identifican a los grupos étnicos. O bueno, aunque ya somos una mezcla, este haplogrupo se encuentra presente en toda América. Entonces, aunque se encuentra presente en toda América, dependiendo de las regiones, de las poblaciones, este haplogrupo evolucionó de manera diferente. Por ejemplo, el haplogrupo Q de los mexicanos es diferente al haplogrupo Q de los colombianos. Entonces, en un ámbito forense, yo quiero conocer el haplogrupo Q de los mexicanos. Ahorita voy a trabajar únicamente con una población indígena. Eso te iba a preguntar, los mexicanos, ¿es así? Sí. Sí, ya hay estudios previos y hay ciertas poblaciones que son étnicas, que este haplogrupo Q lo presentan en mayor porcentaje a diferencia de otros haplogrupos, que pueden ser
africanos, europeos, etc. Entonces, yo quiero conocer específicamente este haplogrupo e intentar diseñar marcadores genéticos que me ayuden a la identificación humana. Es decir, generar kits de marcadores genéticos a partir de ese haplogrupo, específicamente mexicano o de algunos grupos étnicos de México, para identificar más específicamente a un individuo mexicano. Esto va en el ámbito forense, identificación forense, porque en México o en América se encuentran más o menos entre 2 y 3 grupos comerciales que venden kits de identificación humana. Estos kits de identificación humana están diseñados para identificar a personas de toda América, que no son tan específicos. Y estudios de genética de poblaciones ya han establecido que las frecuencias alélicas empiezan a reproducir, aunque amplifican segmentos de ADN que son polimórficos, es decir, que cambian constantemente, ya empiezan a presentar mutaciones muy seguidamente, lo que empieza a tronar la estadística, ¿no? De que si este perfil genético podría presentarse en otro individuo en la población del mundo, no nada más de México. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. Económicamente hablando, yo creo que sí impacta de alguna manera a estas empresas que diseñan estos marcadores genéticos, y además, considerando que perfilar a un individuo cuesta, no sé, en México entre 10,000 y 15,000 pesos. Además de toda la problemática que se encuentra ahorita pasando México con todos los desaparecidos, levantones, trata de blancas, etc. Entonces, la pérdida de individuos ahorita ya es un problema importante y se pretende a nivel nacional diseñar una base de datos de individuos desaparecidos, porque todos los cadáveres después de 2 semanas, me parece, son enviados a fosa común, y de fosa común o se van a escuelas para hacer diferentes estudios, escuelas de medicina, etc. Entonces, estos cadáveres se van. Los laboratorios de genética en México se quedan únicamente con una muestra pequeña de lo que quede, viable, y eso se fija y se perfila, y entonces el perfil se va metiendo a una base de datos. Se hace una especie de biblioteca. Cuando un familiar busca a otra persona, se perfila a ese familiar y se compara. Esta búsqueda no es tan sencilla. De manera ideal tiene que ser papá y mamá, o esposa e hijo del individuo al que se busca. Entonces, yo estudiando el haplogrupo, únicamente el cromosoma X, me ayuda en esta especie de búsqueda, porque ya voy a poder comparar estos perfiles con individuos de linaje paterno. Es decir, puedo comparar a un nieto con un abuelo, o a un tío paterno con un sobrino paterno, etcétera, etcétera. Se va alejando la probabilidad, el linaje, y la probabilidad de que se comparen o coincidan estos perfiles es más elevada. Ya casi tienes la mitad de la tesis. Bueno, ya como se había platicado antes de hablar de rasgos, es una continuidad de lo que yo traté de licenciatura que es la migración, los imaginarios sociales de la migración, los migrantes a su vida en todas las clases. A partir de que he ido a hacer unos viajes primeros de exploración Te vas a un lugar horrible, Te vas a un lugar horrible. Sí, ¿verdad? Hice mis primeras observaciones en Santiago, aquí está el lago de Clan, que también es un lugar muy cargado de turismo étnico, en San Pedro de la Laguna y San Marcos de la Laguna, pero ahora quiero ver cuál es la postura, cuál es la actitud que tienen las poblaciones indígenas ante esta oleada de los migrantes por estilos de vida, o sea, que hacen uso de la etnicidad para montar pues, su empresa étnica, ¿no? Ya sea de textiles, ya sea de espiritualidad, o también tiene que ver mucho también la cuestión, la influencia del New Age en todas esas espiritualidades
indígenas, quiero ver principalmente cuál es la actitud de las poblaciones indígenas. En mis primeras observaciones he visto que las poblaciones de ahí indígenas de Santiago de Titlán sí están muy de acuerdo con esta forma de turismo étnico, porque les genera empleos, ¿no? Les generan empleos, pero pues igual tengo que ver también igual las políticas que tiene ese país en torno al turismo y principalmente, ¿no? Es lo que quiero hacer. ¿Cuál es la actitud de las poblaciones indígenas? La percepción que tiene la gente sobre todo. Claro. Terminamos. Hay 4 comunidades en el Acolhuacan que están dedicadas a Santo Patrono San Miguel Arcángel. San Miguel Chicohuac, San Miguel Tlaxpan, San Miguel Cuatlinchan y San Miguel Coahuila. Trabajé las 4 comunidades para mi de licenciatura en el ámbito de la fundación y la evangelización en la época colonial. Pero ahora, al hacer trabajo de campo, me di cuenta que hay una cierta como amistad entre las 4 comunidades, porque las 4 se van a invitar con el santo, pero cuando se va a aproximar la festividad, es una disputa y una guerra de a ver quién tiene la mejor fiesta patronal. Y no solamente eso, sino que cada 29 de septiembre hay unas peregrinaciones de cada comunidad a San Miguel de Tlaxcala. Entonces, el proyecto de maestría sería trabajar etnográficamente las peregrinaciones y cómo son esas dinámicas entre las 4 comunidades a partir de la antropología política, más allá de que si sean como relaciones de reciprocidad, otras cosas, yo lo veo más como en esa parte de disputa y en cómo a partir de las peregrinaciones cada comunidad marca, delimita como su territorio frente al otro, ¿no? Entonces, algo así. Y como normalmente no hay ningún problema, por ejemplo, que vaya gente de Coahuila, Chicohuac a comprar ropa o gente de Cuatlinchan a Tlaxpan a comprar flores. Pero cuando van a hacer las fiestas hay como veda económica entre las 4 comunidades y mucho más en la peregrinación. Hay una, así de este es mi espacio, mi camino que tomo toman de la Acolhuacan hacia Tlaxcala, cada es diferente y pues el otro no puede participar en ese y ningún tipo de intercambio ni nada, porque las peregrinaciones se han trabajado más en ese aspecto de la reciprocidad entre comunidades, esas cosas. Aquí en el Acolhuacan